Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Guardo silencio un momento por los muertos en esta guerra con esta enfermedad. Bendito sea su nombre. Por respeto a los familiares de los muertos, más de 80,000 muertos solo en Estados Unidos y miles en otros países. La gente solo ve números en las noticias, pero detrás de esa estadística hay familias que están llorando en silencio por no haber podido enterrar a sus muertos o darle lo tradicional, como velarlos y despedirse. Al no podérsele acercar, requiere de tomar conciencia y respeto. Segundo, a los enfermeros, los doctores, los policías, los trabajadores sociales, los soldados que están enfrente de la situación. Se necesita valor para estar tocando enfermos. Sin embargo, ellos lo hacen y muchos se han muerto y se han contaminado. Mis respetos. También pedimos sabiduría a los presidentes de los países. No pudieron usar bien algunos cómo tratar con esta situación. Y el irrespeto a la vida humana que tienen algunos políticos, como en el caso de El Salvador,
que no solamente son una tristeza como seres humanos, se les ocurre pelear políticamente en medio de una emergencia. Aquí en este país no se ha tenido respeto nunca a la vida humana. Si no, no hubiéramos tenido guerras por cientos de años. Cientos de años. Aunque usted no lo crea. Los últimos 100 años fueron matanza tras matanza en este país. ¿Les da igual que se muera alguien de coronavirus o qué? Sin embargo, la vida es preciosa. Bella la vida. Mis respetos para los dolientes. Ahora, hay una porción en el libro de Gálatas que dice: cuando se es niño, en nada difiere del esclavo. Aunque el niño es heredero de todo, él no sabe. Por ejemplo, cuando uno es bebé, uno no sabe si es rico o pobre. No entiende ese lenguaje cuando es niño. Si tiene dinero o nació en una buena cuna o no nació en una cuna de pobre, uno no sabe. Ya grande que va entendiendo el lenguaje. Así que cuando uno es niño, en nada difiere del esclavo. De la misma manera, cuando se es niño en el Señor o en las cosas espirituales, la ignorancia que se mantiene es complicada, porque la mayoría de creyentes anda dando vuelta en el desierto, como con Moisés con Israel. Cuando uno está en el Señor, o en el Mesías, o en Cristo, como se dice, cuando se está en el Mesías, se tiene herencia. Pero cuando uno es niño, no sabe lo que tiene. No sabe la abundancia, ni las bendiciones que tiene en el Señor. El lenguaje de las cartas, o las epístolas, es la riqueza de las inescrutables riquezas de su gracia, que se nos han compartido en Cristo Jesús. Al estar en el Señor, nos convertimos en herederos de todo. Cuando uno no sabe lo que tiene, es como que no tuviera nada. Hay un tiempo establecido. Uno debe de saber lo que tiene. Al estar en el Señor, tenemos promesas para la vida futura y para esta vida. Aquí, ¿por qué es necesario oír palabra, hablar palabra, leer palabra? Porque la palabra da vida, la palabra fortalece, la palabra alimenta, la palabra trae fe, la palabra consuela, fortalece, da vida, da entendimiento. Y esta palabra la vas a necesitar para el porvenir, porque se ve que a lo que nos vamos a enfrentar en el fin de los días no es algo sencillo. Solo vamos a sobrevivir en el Señor los que tenemos fe. Nosotros no somos de los que retrocedemos. No retrocedemos por nada. El león no vuelve atrás por nada. El león no vuelve atrás por nada. Por medio de la fe y la paciencia se alcanzan promesas. Así que cuando uno ignora lo que el libro santo dice, el Nuevo Testamento, como lo conocemos hoy, estas cartas y estos evangelios son para mostrar la riqueza de su gracia que han sobreabundado en nosotros, en Cristo Jesús o en Yeshua. Lo que tenemos
nos hace actos, que el Señor nos haga actos para participar de la herencia de los santos en luz. La herencia solo se participa de ella al estar en luz, y luz es su palabra. Él es la luz. Ahora, yo quiero que tomemos una porción. Pablo diserta muchos temas. Pablo habla del cuerpo, de la cabeza en primer lugar, del Dios y Padre, de un solo Dios, del mediador entre Dios y los hombres, de la bendición que los gentiles han alcanzado al estar en Cristo y dejan de ser gentiles. Dejan de ser gentiles. Porque el ser gentil no es una palabra bonita como la gente cree. Pero Pablo dice: yo honro mi ministerio. Él habla del ministerio, habla de los dones, habla de la venida del Señor, habla de la apostasía, del anticristo, de las ofrendas, habla de la alabanza en el Señor, de la comunión en Cristo, de la esposa del Cordero. Desarrolla el misterio oculto desde antes revelado, misterio que no había sido dado a conocer. Habla de la Escritura y solo escrito está. Y en algunas ocasiones da su opinión acerca de temas como el matrimonio, el divorcio, la vida después de la muerte, el desarrollo ministerial, de la paternidad, de la visión, del Cristo exaltado, del amor por Israel, de su oración por Israel, de su vida como testimonio, de sus discípulos, de los santos a los que él ministra, de su vida en Roma, y habla del reino y de toda la herencia de bendición espiritual que se materializa. Oiga, toda la bendición es espiritual, pero algunas se materializan. Por eso que tenemos promesa para esta vida y para el porvenir. También habla de los poderes del siglo venidero, de romper toda herencia de maldición, de la separación entre lo que era el legalismo y la gracia, lo que eran los dos pactos, lo que eran las promesas, de que era Abraham, el perdón de pecados, el Seol. Habla del retorno, cuándo y cómo. Y amplifica temas, hasta habla de ángeles y de espíritus. Pero, por ejemplo, en el capítulo 11, en el capítulo 10 de 1 de Corintios, él habla de la comunión del pan y el vino. En el 11 él habla de la cena o de Pascua, cómo debería de hacerse respetuosamente. En el 12 habla de los dones del Espíritu. En el 13 del amor que sobrepasa el entendimiento. Y en el 14 de cómo debe hacerse una reunión y la multiplicidad de dones. Pero en el 15 toca un tema acerca de la resurrección. ¿Me oye? Entonces sucede algo. Cuando Pablo predica 1 Corintios 15, él está enseñando y dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los santos. Porque la resurrección de los muertos se dará. Así que él dice, 1 Corintios 15, yo también os he enseñado lo que también asimismo recibí del Señor. Uno no puede enseñar si no ha recibido lo que asimismo recibí del Señor. Que el Señor fue entregado, murió conforme a la Escritura, y que resucitó al tercer día, no al cuarto, conforme a la Escritura. Que se le apareció a los discípulos, a los 12, a Cefas, que es Pedro, a Jacobo, que era el hermano del Señor, que es Santiago, a todos los apóstoles, a más de 500 hermanos a la vez. Por último se me aparece a mí. Y luego empieza a hablar él sobre la resurrección de los cuerpos celestiales y los cuerpos humanos, de lo animal y lo espiritual,
Luego va caminando él, y en el 19 dice: si los muertos no resucitan, nuestra fe es vana, estamos en nuestro antiguo pecado. El evangelio que habéis recibido, en el cual perseveráis, en el cual también tenéis. Y empieza a amplificar el tema. Luego llega al capítulo 20 a hablar de la resurrección y del orden de resurrección del Mesías, las primicias y los del Cristo en su venida. Luego de los eventos futuros. Luego sigue hablando de la resurrección. Llega al versículo 45 y empieza a hablar del postrer Adán y del nuevo Adán, de la imagen del terrenal, de la imagen del celestial, de los que estamos en el Señor y los que no estamos en Él, de los adámicos y los que somos hijos. Y empieza a hablar, está escrito en versículo 45, fue hecho el primer hombre alma viviente, el segundo hombre espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Y sigue. Luego, él dice: carne y sangre heredan el reino. Lo humano quiere decir, lo humano, lo adámico. Lo otro es que dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, serán resucitados incorruptibles. Y luego nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción. Y sigue diciendo: entonces se cumplirá la palabra que dice: se olvide la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón y dónde se sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón del pecado, el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas al Señor, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay que sirvamos en la obra del Señor, porque el Señor no es injusto para olvidar su obra, que la hacemos. Todo ese tema, 58 versículos, es de la resurrección el tema. El tema en la Biblia no es arrebatamiento, es resurrección de muertos. Y después, los que vivan en la última generación, pues no verán muerte. Pero a mí me hace años, más de 30 años, estudiando la Escritura, encontré un versículo en 1 Corintios 15 que no me encajaba en mi mente al hablar del tema de la resurrección. Mete una experiencia que él tiene en el capítulo 15, versículo 33. Sobre ese versículo quiero amplificar un tema. Prepárense para amplificar su espíritu. Oro al Señor que le dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, para ver qué tenemos, qué somos y dónde vamos. Bendito sea el Eterno. ¿Me oye? Ahora, en 1 Corintios 15, 33, me gustaría que alguien me lo escribiera ahí. Yo me lo puedo de memoria, pero es por amor a los demás. Si como hombre peleé contra fieras, dijo. Le llama fieras. Primera de Corintios 15, 33. Los colaboradores en Cristo Jesús que me puedan poner el versículo por... He tenido conflictos con celulares, computadoras, todo, gran alboroto, entonces tengo problemas para grabar. Entonces, si a medio camino se me apaga, pido 1000 disculpas. 1 Corintios 15, 33 dice: si como hombre, dice Pablo, peleé contra fieras en Éfeso, ¿de qué me sirve si los muertos no resucitan? Ahora, el 15:33 habla de una ciudad en medio de un tema de resurrección, y habla de una experiencia, y dice: si como hombre peleé contra fieras
y menciona una ciudad en específico, en Éfeso, y está hablando a los corintios, en Éfeso. ¿Qué pasaba en Éfeso? Hace muchos años, yo empecé a orar, a escudriñar, a buscar, ¿por qué había metido esa cuñita? Como que no iba al tema, meter a una ciudad llamada Éfeso, y menciona que él pelea con fieras. Que las fieras son leones, tigres y todo eso. Pero él está hablando de espíritus demoníacos, de un nivel de batalla espiritual real, no como han dicho algunos en este tiempo, que la batalla demoníaca es en la mente, no es batalla en sus pensamientos. Pero la batalla con espíritu es espíritu. Si como hombre peleé contra fieras en Éfeso, ¿qué pasaba en Éfeso? ¿Y por qué lo mete? Quiero que piensen, ¿por qué mete un tema cuando todo el tema es de resurrección? El tema es de resurrección de santos. Y mete como una pausa para que pensemos, bueno, yo en lo personal pasé mucho tiempo orando, hace años, por esa porción. ¿Por qué mete la palabra Éfeso y que pelea con fiera en un tema de resurrección? Y el tema de resurrección, Pablo está profetizando. Al profetizar está anunciando el futuro. Pero ¿por qué mete a Éfeso? ¿Qué tiene que ver Éfeso con la profecía? ¿Y por qué era tan importante? Que Pablo, escribiendo a los corintios, le mete una experiencia en una ciudad llamada Éfeso. Santo. ¿Sabían ustedes que Juan el Amado, o el apóstol Juan, estando preso en la isla de Patmos, el Señor le dice que escriba en un libro y que lo envía a 7 congregaciones? Es posible que hayan sido 7 copias del mismo libro de Revelación. Una para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. 7 comunidades a donde el libro iba enviado. Pablo, en sus cartas, también, también Pablo envía un mensaje a 7 congregaciones en 7 regiones diferentes. A Corinto le manda 2 cartas, a Roma una carta, a Corinto 2 cartas, a Galacia, que era una región, una carta. Ahí mete a Éfeso, o mete a Éfeso, a Efesios. También mete a Filipo, a Filipenses y a Tesalónica. También él envía a 7 congregaciones un mensaje en sus epístolas. Luego las demás, Tito, Filemón y Timoteo, son personales. Yo no incluyo Hebreos, porque en la carta a los Hebreos no aparece el nombre del escritor, y yo no me voy a inventar uno. Entonces, las 13 cartas del apóstol Pablo, enviadas a 7 lugares diferentes, 9 son para 7 congregaciones o 7 comunidades de creyentes, 4 más para 3 personas, una para Filemón, 2 para Timoteo y una para Tito. Pero si el apóstol Juan envía una carta o un libro a Éfeso, a un libro de Éfeso, en el 32 y 33, peleé, de nada me sirve si los muertos no resucitan. Comamos y bebamos, dice después, porque de nada sirve porque los muertos no resucitan. Ahora, como fiera peleé en Éfeso, en el 32. De nada me serviría, dice. Ahora, ¿por qué era tan importante que el apóstol Juan y Pablo, los dos envían a Éfeso? En Apocalipsis le envían el primer libro. Es la primera lista de la congregación en Éfeso. Y Pablo también escribe a los santos de Éfeso. O sea, 2 cartas dobles.
con un mensaje específico en el capítulo 2, del 1 al 8. Y luego 6 capítulos, pero quiero explicar algo. En nuestras Biblias, como la tenemos en este tiempo, aparecen las cartas con versículos y capítulos. Los capítulos y versículos fueron añadidos a posterior, porque nadie envía una carta con capítulos ni versículos. Al obispo de la iglesia en Éfeso le dice: yo tengo las 7 estrellas en mi mano y ando en medio de los candeleros de oro. Dice esto y le dice: yo conozco tu arduo trabajo, tu amor y todo, pero tienes algo contra ti, que has dejado tu primer amor. La primer amor tiene que ver con la prioridad de su amor, la primicia de su amor, que está ligado con el primer mandamiento, que es: oye Israel, el Señor tu Elohim uno es, y lo amarás más que a la obra, más que a tu ministerio, y lo amarás con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. La esencia del amor. No queda nada para nadie más, solo para Él. Solo para Él. Es la excelencia hacia el Eterno. Ha dejado la prioridad de tu amor. Que lo más importante no es solamente tener comunión con los hermanos, sino tener comunión con el Padre. Y no solamente servir a los hombres, sino servir al Señor. No es agradar a los hombres, es agradar al que te llamó. Por ejemplo, yo estoy comprometido exclusivamente con el Elohim que me llamó y me escogió a mí. Y si en dado caso sirvo, es por amor a los hijos de Él. Pero mi compromiso es con Él nada más. Así que mientras esté en el cuerpo, voy a tratar de despertarlos con amonestación. Y yo mismo he de pedir perdón por mi vida, es renovarme, restaurarme y tener comunión con Él a través de su sangre. Ahora, pero el énfasis que tenía Éfeso, ¿qué pasaba en Éfeso? Que era tan importante que era la primera lista del mensaje en Apocalipsis. Y lo primero que el Señor dice: envía todo lo que te voy a decir a Éfeso. O sea, incluye a Éfeso en la profecía. El libro de Apocalipsis es profético. Y Pablo también habla de la profecía. ¿Qué pasaba en Éfeso? Primero miremos el trasfondo histórico. Éfeso era un puerto romano en el Asia Menor. Era un puerto muy importante. Pero ¿qué había en Éfeso? En Éfeso, el Señor mandó sus mejores guerreros. Llega Pablo, mete a Apolo, a Priscila y Aquila. Y Pablo manda a Timoteo. Y por último, el amado Juan, el del Apocalipsis, está en Éfeso también. O sea que en Éfeso llegó la crema nata del ministerio apostólico a fluir. Y continuamente estaba gente ahí ministrando en Éfeso. ¿Qué era Éfeso? Un puerto romano. Un gran tráfico de influencias y multicultural. Allí había un gran nivel de pecados de toda clase, de prostitución y homosexualidad. Segundo, había un gran nivel de idolatría. Ahí estaba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Artemisa o de Diana de los Efesios. Era una reliquia. Los mercaderes de ese culto a la diosa madre, a la reina del cielo, llamada Astoreth, Semiramis, Isis, la Kundalini, trasladado ese negocio hasta el día de hoy con la adoración mariana. El culto a la diosa madre. Hacían templecitos de Diana para los turistas. Era un gran negocio la idolatría y la religión en ese lugar. También dice que ahí había mucha gente poseída por el demonio, de tal nivel que el Señor hacía grandes milagros a través de Pablo. En esos lugares aparecieron mucha gente. También Pablo, en el capítulo 20 de Apocalipsis, de Hechos, llama a los ancianos de Éfeso a Mileto y les advierte de la gran apostasía que vendría sobre la grey de Dios en el último tiempo. Y ahí la gran importancia de Éfeso. También en Éfeso, aparte de la idolatría que había,
que por 2 horas pasaron gritando grandes dianas de los efesios. Aparte de eso, quisieron matarlo. Había un gran nivel de idolatría demoníaca real, un montón de posesión demoníaca, una gran corrupción, un tráfico de cosas. Y dice que de ahí la gente que se convirtió quemaron los libros en la calle con más de 50,000 piezas de plata en libros de brujería. O sea que había un espiritismo del antiguo, traído a través de los grecos romanos, toda la influencia del Medio Oriente. Tomen nota, tomen nota. Entonces el Señor envió a sus guerreros ahí y les advierte Pablo de la apostasía. Luego le envían el libro de Apocalipsis y Pablo les manda una carta, la carta a los Efesios. Escribe a los santos de Éfeso. Había un gran nivel de batalla espiritual ahí. También habían llegado muchos falsos apóstoles, como en el día de hoy. Dice, ha probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Santo Dios. Baruata, Baruach. Baruata, Adonai. Baruata. Una pausa para ustedes, para que tomen nota. Esta palabra la ministré hace 31 años, hace 3 décadas atrás. Hay una gran advertencia. El nivel de batalla espiritual que había en Éfeso no era para cualquier niño religioso, ni alguien que quiera ir al ministerio. El Señor solo envió ahí a la crema nata equipada en el ministerio, con dones, con poder, con milagros, con prodigios, con señales, con conocimiento de la Escritura, con guianza del Espíritu y gran unción. Gente equipada, preparada y fortalecida. Aún el último de los apóstoles ahí estaba, cuando fue llevado preso. Y algunos creen que ahí murió también. Ahora bien, al principio yo dije, cuando uno es niño en nada difiere del esclavo. En este tiempo que nos aproximamos, no necesitamos, sabemos lo que viene. Estamos en medio de una pandemia que parece que no ha terminado todavía. Y ya se está convirtiendo en un nivel de batalla espiritual. Primera causa. A los niños los está atacando otra clase de enfermedad. Antes de esto, hubieron quemas forestales en Australia, en la Amazonía. Se murieron millones de animales. Luego una plaga de otras enfermedades en África, en Estados Unidos. Ahora hasta un abejón dice que viene, un avispón, o ya está por ahí. Y si atacan las abejas, eso es desastroso, por si no lo sabía. Pero eso no es nada, sino que también había una plaga de langosta que no ha terminado. Y falta los tiempos de los huracanes, de los inviernos en otros lugares. Pero lo peor es algo psicológico. Este encierro está enloqueciendo a muchos ya. Este encierro ya está poniendo loco a muchos. Está habiendo un gran nivel de violencia. Y todavía falta la gran escasez de alimentos. Solo en Estados Unidos se ha perdido un montón de trabajo. La recesión económica es sin precedentes en este siglo. Y vamos a necesitar fe en la palabra de Dios, porque nos vamos a enfrentar a una escasez. El futuro se trastornará para algunos. Algunos tienen miedo.
Algunos tienen miedo por una razón. Tienen miedo al futuro. ¿Qué va a pasar con sus hijos? ¿Qué va a pasar si ellos mueren antes? Y dejan a sus hijos abandonados por si se contaminan. Y lo otro, ¿cómo van a comer y cómo van a vestir? ¿Cómo van a pagar los biles o los recibos, como decimos en El Salvador? ¿Cómo van a pagar la renta? ¿Dónde viven? El colegio, las escuelas. Va a haber un nivel mayor de pobres. Eso traerá un gran nivel de escasez económica y de más enfermedades, aparte de los pleitos políticos que se apresuran. Malas guerras que se acercan. Y es posible que estemos al borde de guerras mayores. Aparte del nivel de falsos profetas que se le van a levantar. También hay una pandemia llamada drogadicción, que abarca a todo el mundo. Aparte de la idolatría, la homosexualidad y la prostitución que va creciendo cada día, los abortos de niños. Parece que el futuro es incierto. Pero cuando somos hijos, cuando estamos en el reino y sabemos que tenemos Padre y creemos a su palabra, el futuro es glorioso para nosotros. No me pregunte cómo va a ser el Señor, porque Él es todopoderoso. Pero así como alimentó a la viuda con Elías, así como multiplicó los alimentos con Eliseo y con Yeshua en el camino, así como el Padre proveyó con agua y maná en el camino, con Moisés en el camino del desierto, de la misma manera, milagrosamente, el Señor le va a dar 2 alas a la mujer para que huya a un lugar donde el Señor la va a sustentar. Porque el Señor sustenta y cuida a su esposa. Si lo hace espiritualmente, lo hará materialmente también. Los que hemos caminado en el Señor por años, sabemos que Él provee. Que Él provee. ¿Qué tiene que ver esto con Éfeso? Por una sencilla razón. La carta de los Efesios. Pablo dice, escribe a los santos de Éfeso. En la carta de Éfeso, en el capítulo 1, empieza a hablar de la elección, del pueblo elegido, predestinado, escogido, aceptado, heredero y coheredero, con arras, con primicias, con poder del Espíritu, para alabanza del Señor. En el capítulo 2 del libro de Efesios, habla que los gentiles fueron incluidos de 2 pueblos. Fueron incluidos al pueblo, para que de ambos pueblos, de 2 pueblos, hacer un nuevo hombre, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, salvos por gracia. Somos herederos, tenemos participantes del Espíritu. En el capítulo 3 habla del misterio oculto de siempre edades en Dios, pero ahora revelado a sus santos profetas por el Espíritu, de que los gentiles son coherederos y herederos de todas las promesas que Dios dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. En el capítulo 4 habla del que descendió, es el mismo que también subió y dio dones a los hombres. Y habla de los ministerios y de la edificación del cuerpo para la obra del ministerio. En el capítulo 5 empieza a dar consejos personales y termina hablando de una relación de un matrimonio. Empieza a hablar de los maridos con la mujer y después del Mesías con su esposa, Cristo con su iglesia, el Mashiach con su cajal, la cabeza con el cuerpo, como un solo cuerpo. Una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. En el capítulo 6 vuelve a dar consejos personales y luego en el 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne solamente, sino también contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios, tómenla, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firme. Tomen el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, ceñidos con la verdad, con el cinto de la verdad, con los zapatos del apresto del evangelio, la preparación para la predicación. Dice, el escudo de la fe y la palabra del Espíritu, que es la espada. La palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Y podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y también orando en todo tiempo, con toda súplica y clamor por todos los santos. Y por último, oren por mí, dijo Pablo. Y yo digo también lo mismo. Oren por mí para que cuando yo hable el misterio del Evangelio, se me sea dada palabra de denuedo, a fin de dar a conocer el misterio. Cuando uno es niño, en nada difiere del esclavo.
Pero cuando uno conoce y está cimentado en la roca y uno ha sido aceptado, usted no acepta al Señor, el Señor te acepta a ti. Somos aceptos en el amado. Fuimos llamados de las tinieblas a la luz. Y en Efesios dice que estamos muertos en delitos y en pecado. Andamos en los pensamientos y en el hombre viejo siguiendo a su concupiscencia. Pero ahora en el Señor hemos sido hechos cercanos mediante la sangre del Cordero. Y ambos pueblos por el Espíritu tenemos acceso al Padre mediante su Hijo. Y hay 3 palabras que estudiamos hace muchos años que aparecen en el libro de Efesios. Lo primero dice sentarse. Estamos sentados en lugares celestiales en Cristo, benditos con toda bendición, Aprópiese, aprópiese. Promesa para el futuro y para esta vida presente. La duda te va a abarcar. Te van a caer un ataque de duda en tu cerebro, como una maraña que te va a hacer dudar del futuro, te va a hacer dudar de la provisión, de tu salud, de tu prosperidad económica, de tu cuerpo, creyendo que Dios te puede abandonar. Y yo te digo que el Señor a quien tú sirves y a quien amas o a quien estás aprendiendo a amar es fiel. Es fiel. No importa si eres viejo o niño o joven, si eres varón o hembra. No hay diferencia. Pero es necesario tener palabra para que tengas fe, para que te sobrepongas hacia las tinieblas que vendrán. Porque la meta es que en ti amanezca el Señor y que tú asaltes muros, que desbarates ejército, que saques corriendo ejército extranjero, que te hagas fuerte en batalla, que recibas a tus muertos por resurrección. Oiga, que apague fuegos impetuosos, que tape bocas de leones, que aplaste serpientes, que derribe al enemigo. Pero para eso usted debe saber lo que tiene en herencia. Si hemos de pelear y combatir con fieras, con amenazas, con problemas psicológicos, emocionales, económicos, familiares. La gran escala de divorcio se va a mostrar cuando hay escasez económica. También se da un nivel de divorcio. Se casarán y se darán en casamiento. También mucha gente se volcará a la idolatría, a la maldad. En medio de todo eso, el Señor quiere que usted resplandezca como luminar en el mundo. Levántate tú que duermes, dice, y te alumbrará Cristo. Ahora bien, ahí hay 3 palabras. Luego dice, andar como es digno en el Señor en una misma vocación. Y luego dice, estar firme. Esas 3 palabras son reales en la carta de los Efesios. Sentarse, andar y estar firme. Sentar significa estar confiados en el Señor. Que su gracia es real. Y que sus bendiciones son reales. Que si su salvación es real, su sello del Espíritu es real. Hemos creído, fuimos sellados, tenemos las arras de nuestra herencia. Tenemos la llenura del Espíritu. Andamos, en fe andamos, sentados en lugares celestiales, juntamente con el Señor, y al final estar firme. O sea, son 3 palabras: sentarse, andar y estar firme. Estas son las palabras claves que aparecen en la carta de los Efesios. Varias veces repite andar, andar, andar y estar firme. Entonces, bien, entendamos que en el Señor estamos sentados, como Mefiboset, hijo de Jonatán, sentado a la mesa del rey, comiendo pan de noble. Fuimos elegidos antes de la fundación del mundo, para alabanza de la gloria de su gracia. Fuimos predestinados en Él. Nosotros los que primeramente esperamos en el Señor y después vosotros los gentiles, fueron incluidos. El día en que creíste fuiste sellado. Cuando oíste el Evangelio de la salvación, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Que es las arras es el anticipo de nuestro tiempo hasta el tiempo de la posición adquirida, como un anticipo para el futuro. También fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia, para revelar la multiforme gracia y la multiforme sabiduría. Oramos pues para que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Porque la meta en el capítulo 1 habla de un pueblo elegido, escogido y lleno. Entonces el capítulo 1 habla de que tú eres un pueblo elegido, predestinado, salvo, sellado, bendito y trasladado a un reino de luz. Amén. Si a mí me está tocando el fuego aquí, también a ti ahí donde estás. Si la confirmación del Espíritu está cayendo
es porque tú eres heredero, eres coheredero. Todas las bendiciones de su gracia están en ti. Estamos en un nuevo pacto bajo mejores promesas. Por ende, no teman al futuro. No teman, porque el Señor sabe de que ustedes tienen necesidad. En un día de hambre serán saciados. Y no cae en vano repetir esta palabra. Hubo hambre en los días de Abraham, dice Génesis, Bereshit. Hubo hambre en los días de Isaac. Hubo hambre en los días de Jacob. Hubo hambre en los días de David. También dice, pero en los días de hambre ellos fueron prósperos. Así que en los días de hambre serán saciados. ¿Que cómo vas a prosperar? Eso es, dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando no puedes hacer algo con tus manos, el Señor se encarga de mandarte provisión, de enviarte la comida como le envió los cuervos a Elías, como se multiplicó los peces y los panes, como el aceite de la viuda no menguó ni la harina escaseó, y como la profecía que dio Eliseo que la comida iba a ser barata, y como el maná que caía todos los días. Entonces, sentado es estar quieto, en reposo, en shalom, sabiendo que fiel es el que os llama, el cual también lo hará, el cual se comprometió a sí mismo, que te iba a prosperar, te iba a bendecir y que al final de los días te iba a esperar una corona de gloria. Eso es Efesios 1. Es un pueblo elegido, predestinado y escogido en Él, en Cristo. Estamos benditos con toda bendición en lugares celestiales en el Mashiach. Gracias damos al Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en Yeshua. En el capítulo 1 se revela a un pueblo elegido antes de la fundación del mundo. Y si Él te conoce desde antes que naciera, cuando eras un embrión, cuando naciste y estás vivo hasta el día de hoy, aunque hayan pasado sinsabores, la vida, dice Job 14, está llena de sinsabores. Pero ustedes son la sal de la tierra. Así que cuando una comida está sin sabor, échele sal, señores, échele sal, señoras. Denle sabor a esta vida por fe. Estamos sentados en lugares celestiales. Por nada estáis afanosos. Nuestra posición es al lado de la diestra del Padre. El Salmo 45 dice, la reina está a la diestra. Igual que el Hijo está a la diestra del Padre. Al ser su cuerpo, todas las bendiciones del Padre son tuyas. Todas. A mí no me vengan a hablar de pobreza. No me vengan a hablar de que Dios no provee. No me vengan a hablar de que vamos a aguantar hambre. Yo ya caminé. Por eso estamos dando de gracia. De gracia recibiste, dad de gracia. Disfrutamos la riqueza de su gracia. En el capítulo 2, habla que los gentiles no tenían parte en el culto, ni en el templo, ni en las promesas, ni en la gloria postrera, ni en el Mesías. Estaban alejados de Dios, apartados de la ciudadanía de Israel, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ahora en Yeshua, habéis sido hechos cercanos mediante la sangre del Cordero. Y tenemos acceso al Padre. ¿Me oye? Entonces el capítulo 2 revela un pueblo unido. Y al injertarte al pueblo, toda la savia del olivo, toda la riqueza de la vid verdadera, todo el fruto de la higuera, pasa por tus venas. Y toda la herencia espiritual que era para Abraham, Isaac y Jacob y su descendencia, te ha alcanzado a ti hasta el día de hoy porque estás en el Señor. Porque estás en Cristo Jesús, porque estás en el Mesías. Y este es más poderoso que estar en una iglesia. Este es más poderoso que ser parte de un ministerio humano. Este es más poderoso que ser parte de una denominación o organización. Todo el tema es estar en Él y Él en ti, y tú en Él y Él en ti. Ahora bien, en el capítulo 1 vemos un pueblo elegido, en el capítulo 2 un pueblo unido. Saltamos al capítulo 3. En el capítulo 3 dice que hubo un misterio oculto, guardado desde tiempos y edades en Dios. Pero ahora en este tiempo, conforme bien le plació al Señor, revelarnos el misterio a los apóstoles y profetas por el Espíritu, de que los gentiles eran coherederos de la misma herencia. Misterio
que había permanecido oculto en Dios, pero en este último tiempo ha sido revelado a una verdad eterna, presente y futura, a una verdad de Dios hecha vida. Toma la palabra y que se haga vida en ti, que el verbo se haga carne, que esta palabra tome vida. Entonces oímos hablar de un misterio oculto, pero que ahora se nos han dado a nosotros. En el capítulo 4 habla que llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres, y habla de los dones ministeriales. Y él mismo establece apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de equipar a los santos para la obra del ministerio, para que no seamos niños llevados por doquiera de vientos de doctrina, que cualquiera te venga a engañar, sino creciendo en amor en aquel que es la cabeza, unido y concertado por los ligamentos que el cuerpo fluye, para mantenerse unidos pegados a la cabeza. En el capítulo 5, habla de consejitos personales, de asuntos relacionados con la vida. Me explico. Pero después se empieza a hablar de un matrimonio. Las mujeres estén sujetas a sus maridos, y la mujer sujétese a su esposo, el marido y respételo. El marido ame a su mujer, entréguese por ella, muérase por ella, y susténtala, cuide y manténgala. Pero el tema de allí es un matrimonio. Y el tema es que somos huesos de su hueso, que somos carne de su carne. Somos su costilla. Por ese hueso y carne, una costilla no solo es hueso, es carne y hueso. Que estamos ligados a Él y que toda la herencia del Hijo pasa por nosotros. Que al final somos una esposa gloriosa, santa y sin mancha. Que no tuviese arrugas ni cosas semejantes, en una iglesia llena de la gloria, sustentada y protegida, como el Señor sustenta y cuida a su esposa. A los predicadores les doy una advertencia: tenga cuidado de lo que le da de comer a la esposa el cordero, que esa esposa no es suya. Ten cuidado de lo que dices, porque te van a reclamar cuentas si no es que te arranca la cabeza, porque estás tratando con la esposa de otro. Luego en el capítulo 6 vuelve a dar otros consejos y empieza a equipar un ejército. Tomen armadura, vístanse como guerreros, porque no tenemos lucha contra sangre, y empieza a hablar del organigrama del reino de las tinieblas. Habla de Satán, habla de potestades, de principados, de gobernadores y de huestes. Así en orden hacia abajo. Luego habla de estar firme. Primero dice sentaos, de ahí andar y después estar firme. Entonces, ¿qué es lo que yo veo en esta bendición acá? Voy a amplificar esta palabra. Envía esta palabra a los santos que están alrededor del mundo. Amados, en el capítulo 1 tú eres un pueblo elegido, bendecido con toda bendición, heredero y sellado, disfrutando las riquezas de su gracia. En el segundo capítulo, tú eres un pueblo unido a todos los pactos de la promesa. Tenés acceso al Padre y te están formando un solo hijo. En el tercero, tú eres un misterio. Eres un misterio como el Señor. El mundo no te conocerá porque tampoco conoce al Señor. Pero estás siendo amamantado por la leche espiritual no adulterada que nació del corazón del Padre mediante su gracia. Que aunque antes estabas sin Dios, ahora puedes disfrutar de toda la abundancia de su gracia. En el capítulo 4, somos un gran ministerio que va a formarse a llegar a una estatura del varón perfecto. Tendremos la imagen del Señor, llegaremos a la unidad de la fe, conoceremos al Eterno en vivo y en directo. Nos pareceremos a Él, creceremos en el Espíritu, en gracia, en sabiduría y en estatura. Y en el 6 somos un ejército que nos vamos a parar frente a las tinieblas. Vamos a estar armados con la armadura de Dios, no con la armadura del cristiano. Tomar la armadura de Dios, es Dios quien está armado. Mi Señor es varón de guerra. Y aquí no estoy hablando de batallitas con el hogar ahí, que tengo una gran guerra espiritual, mi mujer me dejó, o me dice que me vaya. Han limitado tanto el lenguaje, que todo se ha puesto, hermano, Dios le va a apagar la luz, hermano, Dios le va a restaurar la vida, hermano, Dios le va a cambiar. No hemos limitado tanto el evangelio a cositas insignificantes. Y hemos creado un montón de ovejas inmaduras, movidas por doquiera, vendidas fácilmente. En vez de haber fortalecido guerreros,
Así que yo te proclamo en el Señor, conforme a la palabra escrita, tú eres un pueblo bendito, elegido y santo. Eres un pueblo que está unido al Señor. Eres un misterio oculto de que eres participante de toda la herencia. Eres un ministerio que está en formación y va a crecer y va a crecer y va a crecer. Eres una esposa gloriosa, protegida por el Eterno. Y eres un ejército que no vuelve atrás por nada. Eso es Éfeso. Toma tu herencia. Reclama tu herencia porque vas a necesitar lo que te estoy diciendo. Vas a necesitar la palabra de lo que te estoy diciendo. Va a crecer el número de enfermos y va a crecer no solo de esta pandemia, también de los vicios, la prostitución, la pobreza, la escasez de alimentos, la distorsión de los hogares. Los falsos profetas se alborotarán como moscas y la idolatría crecerá. Pero en medio de todo eso, no te olvides que tú eres el aceptado en el amado. Fuimos aceptos nosotros por años de acepte a Cristo. No, Él te acepta a ti. Tú recibes la palabra y el Hijo se te mete adentro y reforma en ti. Entonces, todas estas palabras, estamos sentados en lugares celestiales y andamos en fe. Y al final estamos firmes. Van a necesitar este pan. Lo van a necesitar. Porque en los días de angustia, solo la palabra te va a mantener firme. En los días de angustia, solo la fe y la paciencia te harán alcanzar promesas. Porque Dios no se agrada del que no le cree. Habéis creído en Él. Fuisteis sellados. Tenés el Espíritu Santo morando en ti, el Ruach HaKodesh, como una herencia hasta el tiempo de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Las inescrutables riquezas de su gracia es el Evangelio. No pidan lo que ya tienen. Solo levanten sus manos en victoria. Y entienda que usted es hijo, es esposa, usted es un guerrero, es un león. Sea oveja frente al Señor, pero frente al mal, a la tiniebla y a la adversidad, sea león. Profetice, hable fe, grite fe, coma fe, y deje de andarse juntando con religiosos, que estos te opacan el espíritu. La gente esa nunca loca camina en nada. Esto es algo más que cambiar de ropa. Esto es algo más que ir a aplaudir. Esto es algo más poderoso que eso. Hay algo más, crecer a la gracia. Crezcan, crezcan, crezcan. Por eso, si los muertos no han de resucitar, en vano peleé contra fieras. En Éfeso me enfrenté a la idolatría, a la brujería, al espiritismo y a los endemoniados, y a una diversidad de enfermedades, dije Pablo, y a la apostasía dentro de la casa, y a los falsos apóstoles, dice, y a los falsos judíos. Yo les ruego que se apropien y lean la carta de los Efesios como todas las demás escrituras. Estúdiela y apropiese de cada porción. Si usted está en el Señor, esa palabra se hará vida en usted. A mí me han llegado pruebas grandísimas en la vida, donde he visto mi futuro incierto y aún hasta he perdido como la esperanza de que voy a sobrevivir. Yo he venido saltando desde niño y he visto siempre termino en victoria. Nací para la victoria, porque la victoria es un regalo. Así que no menguemos en la fe. Afírmese, vamos de poder en poder. Dejen de andar viviendo en los valles. Mire, Dios es Dios de los valles y Dios de los montes. En la Biblia habla del monte de los olivos y habla del valle de los huesos secos. Habla del monte Sinaí y habla del valle de lágrimas. Habla del monte de Sión y habla del valle de la muerte. ¿Me oyeron? Habla del monte Tabor, del monte Hermón, y habla del valle del Almeguido, el valle de la decisión, el valle de lágrimas. Así que el Señor es Dios de los montes y Dios de los valles.
Así como te puede proveer cuando estás en el valle, también te sobreabunda cuando estás en el monte de los olivos. En el monte de los olivos tú estás oyendo enseñanza. El monte Carmelo está derribando falsos profetas. En el monte Sinaí está recibiendo la ley. En el monte Sión está recibiendo la herencia de la unción. En el monte transfiguran. En el monte Hermón nace el río. Así que vamos de poder en poder. Deja andar diciendo, ¿cómo se siente? Más o menos. Deja andar hablando ese lenguaje. Cambie su lenguaje de pobreza, de escasez. Cambie ese lenguaje de desgracia, de enfermedad. Hable fe, grite fe. Párese como el Hijo de Dios e hija de Dios que usted es. Salga de en medio de Babilonia y Él te recibirá como hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Caminaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre estaré contigo. Cuando Dios tiene ganas de darle a alguien de todo, se lo da. Así que escribe a los santos que están en Cristo. Escribe a los Kedoshim que están en el Mashiach. Con toda bendición. Toda. Yo estoy bendecido. Tengo palabra eterna. Escrita aquí y aquí. Y en mi espíritu. Tengo profecía. Igual que usted. Veo el futuro. Me espero un futuro glorioso en medio de pruebas y persecuciones. Está bien. De todos modos, hay que estrellarnos. Que se estrellen ellos con nosotros. Ahora, también, ángeles nos protegen. Somos de la vida, no de la muerte. Somos de la eternidad con el Señor, no del Seol ni del infierno. Servimos al Padre Eterno, no andamos con las tinieblas. No quiero nada con el demonio, no adoro ídolos. Y no por eso soy justificado, sino que eso es lo que tenemos porque nos justificaron, porque nos salvaron, porque nos dieron gracia, porque nos dieron regalo, porque el Padre se nos metió adentro. Si no crees a la palabra, vas a haber días desgraciados en la vida. Aprópiate de la palabra, come la palabra, lee la palabra y oye la palabra. Eso te hará estar sentado en bendiciones, andar como es digno, y andar en fe, y andar en victoria, y andar en el Espíritu, y al final estarás firme, muy firme, contra las acechanzas del diablo. Y vamos a apagar todo fuego y todo dardo. Ahora bien, con esto termino. La gracia del que te llamó, la gracia de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, sea sobre ti y sobre todos los que creen. Aprópiate de lo que Dios te ha dado. Recíbelo. Gracias, Yeshua. Toda Rabá Adonai, Melech Leolam. Te doy gracias, oh Señor Rey del Universo, que nos permites la palabra sagrada y eterna. Nos permites conocer el nuevo pacto y la multiforme gracia y el evangelio de las inescrutables riquezas del Cristo, de Dios en Cristo, de Elohim en Yeshua. Amén, ve amén. Conquisten el futuro, sabiendo que Dios está con ustedes. Mira, Josué, vas a entrar a la tierra prometida, a la tierra y a todas las bendiciones que te he prometido. Sé fuerte y sé valiente, porque nadie ha nacido para hacerte frente. Como estuve con Moshe, estaré contigo. Como estuve con los profetas, estaré contigo. Nunca se aparta el libro de la ley, este libro, de tu boca. Ustedes, los que me conocen a mí, saben que yo hablo fe y hablo escrito está. Nunca se aparta este libro de la ley de tu boca. Haciendo esto, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca te apartes ni a diestra, no le añades, ni a siniestra, no le quites. Yo aquí no ministro ni judaísmo ni cristianismo, sino el camino. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Haciendo esto, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que reciban las lluvias de bendiciones a través de la palabra. Tomen la abundancia del Eterno sobre ustedes. Repriman el llanto.
Quiten la duda, porque Adonai, a quien servimos, está vivo. Shalom a todos. Amén y amén. Amén.